Él cumplirá su propósito y no hay apelación, porque Él es quien. La prédica es esta, ya le entrego un texto a usted del Antiguo Testamento y uno del Nuevo y ya. Ya. Dios les bendiga, hermanos. Escudriñen ustedes. Y también es parte de nuestra responsabilidad escudriñar, amén. Amén. Pero si el predicador está aquí y Dios ha elegido este título, este tema, pues es responsabilidad aparte de nosotros, parte mía, pues tratar de que usted pueda comprender un poco la palabra y por qué el cumplimiento de esta profecía y por qué Dios permitió que sus santos profetas la dijeran en tanto tiempo atrás, cuántos siglos atrás, por qué, y saber de que el cumplimiento de la palabra, hermanos, en Jesús es de día a día, hermanos. Y la palabra se sigue cumpliendo en el Señor. Amén. Y la palabra está corriendo, las profecías están corriendo, el tiempo está corriendo. No se ha detenido la profecía. Y quizá muchos están esperando, parte de su pueblo en Israel, religión judía, están esperando, algunos la primera, para algunos no ha llegado el Señor, un profeta, alguien más, pero no es el Mesías para ellos, no es el Cristo, porque lo esperaban de otra manera, lo esperaban, ¿cierto?, en otra condición. Pero Jesús llegó, ¿qué?, en el plan perfecto y en el tiempo de Dios. Pero lamentablemente estos hombres, sus corazones no estaban preparados. Y nosotros, hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón y estar preparados a la palabra que es más segura, esta palabra profética que es más segura. Amén, amén. A estos tiempos y a las señales de estos tiempos, amados hermanos, y no dejar que nuestro corazón, ¿qué?, se engrose, amén, se endurezca. Y muchos terminan, hermano, perdiendo, como dice el Señor, hallará fe en la tierra cuando Él aparezca, perdiendo la fe, hermano, dejando. Escuchábamos ahorita en la oración inicial, el pastor dice que es mejor que estar un día en su presencia que 1000 fuera ¿qué? Pero hermano, es una realidad. Mucha gente, dice que me están observando en este momento, mucha gente ha superado más de los 1000 días y está en este momento 1000 días lejos de Dios. Lleva más de 3 años, más de 4 años, 5 años lejos de Dios. 1000 días viene siendo 3 años, más de 3 años. Y hay gente que ha estado así, y gente que está en este momento así, lejos, y han completado esos 1000 días lejos de la presencia de Dios, hermano. Pero Dios está todavía. Aquellos que están vivos todavía tienen esperanza, que conocieron el Evangelio, y quizá ellos no entregaron sus vidas, quizá ellos, pero ahí todavía están vivos, algunos hijos, y están como el hijo pródigo, volteando. Si usted ve el hijo pródigo, no habla de meses, ni de días, ni de años. No sabemos cuánto fue. ¿En cuánto tiempo se habrá podido tirar ese dinero? Pues no se pudo, no sabemos. ¿Cuánto tiempo le duró? Posiblemente un año.
Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1. Por favor. El título es El día del Señor vendrá y está hablando de la segunda venida. Pero quiero que usted, y usted dice, ¿por qué, pastor, va a tratar de la segunda venida? Porque estamos esperando. Pues si usted va a esperar la segunda venida, usted se va a quedar, ¿cierto? A ver. Pero ¿cuántos están esperando el arrebatamiento, como dice el apóstol Pablo? Ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero habrá gente de la iglesia que hoy me están escuchando. Ay, hermano, que si no te arrepientes te vas a quedar. Y vas a pasar por toda la tribulación y por toda la gran tribulación y por todos los juicios de esta tierra, a menos que des tu vida mueras por causa de Cristo. Y tan tremendo que algunos hermanos podrán ver la segunda venida de Cristo, verán al Señor de gloria descender de los cielos. Unos que no estaban arrepentidos ahora, lejos de Dios, se arrepintieron. Dios en su bondad, en su misericordia. Pero también dice la escritura en Apocalipsis que la gente aún verán todo eso y no sé qué, arrepentirán, hermanos, porque el corazón de la gente está engrosado. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, los puntos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, los puntos, que para con el Señor un día es como 1000 años. ¿Y qué? Y 1000 años como un día. ¿Ve que el Señor está en el asunto hoy del texto que hablaba el pastor? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Padre Santo, hemos leído tu palabra, oh Dios. Y es claro tu palabra en esta noche, oh Dios. Y como dice, Señor, tu palabra en la Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo mucho que los santos profetas dijeron hace mucho, y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Oh Señor, ese es el deseo de tu corazón, oh Dios. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán como con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Eso es lo que Dios quiere en esta noche. Y estamos hablando de las profecías de Jesús y el cumplimiento. Pero no te quedes solo con un conocimiento, iglesia. Amado hermano, usted que me escucha, joven, niño, jovencito, anciano. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean al arrepentimiento. Pero estos hermanos está caminando hacia ello. Pero el Señor, a través de Pedro, el apóstol Pedro, hoy nos dice y nos recuerda y nos refresca la memoria cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia, amada iglesia. Eso es lo que Dios viene por aquellas personas que van a ser arrebatadas. Es porque están llevando una vida santa y una obediencia a Dios. Y también dice el apóstol Pedro: esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos, y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios.
Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos, dice aquí, de Dios. Segunda de Pedro 3:14, en la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios les dio. Medite usted lo que acabamos de leer, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Ahora usted dígale a su hermano que tiene atrás, al lado, derecho. Si está solo, pues señálelo. Dígale, hermano, Dios quiere que usted viva, ¿qué? De una manera, ¿qué? Santa y en obediencia a Dios. No hay más que decir, amados hermanos. Santa y en obediencia ¿a quién? A Dios. Santa y en obediencia ¿a quién? A Dios. Mateo capítulo 1 versículo 22, y el libro de Mateo y Juan, pero más Mateo capítulo 1 versículo 22, para que estamos hablando de las profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. Y sé que de esta introducción que Dios me ha permitido leer, segunda de Pedro, le refresca a usted, pero debemos estar convencidos de que estamos caminando en el tiempo de la profecía, en el tiempo de las señales, y no tenemos por qué tener temor, iglesia, porque nos estamos acercando a su ¿qué? Recogida, a su zarpazo. Dice la palabra que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo que he aquí una virgen concebirá. Bueno, Mateo nos relaciona, y tengo una relación de varios textos, obviamente, donde Mateo nos permite ver esta palabra, el cumplimiento, o cuando habla que todo esto aconteció para que se cumpliese. Y si vemos otros textos, por ejemplo Mateo capítulo 2, 15, usted va conmigo ahí una página o ahí enseguida. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Si usted está viendo la palabra cumpliese, se repite Mateo 2:15, Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Estamos hablando de Jesucristo, de Cristo. Entonces, en muchos textos, Mateo 4:14, si usted está tomando nota, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y estamos, involucra la palabra cumpliese, pero involucra no siempre el mismo profeta ni el mismo texto bíblico, sino involucra desde Génesis, amén, hasta Zacarías, y de estos santos profetas que profetizaron acerca de Jesús y de la venida del Señor, la primera venida del Señor, cómo serían sus días. Todo en detalle, amados hermanos. Y así están hoy nosotros
tenemos que estar seguros que todo este cumplimiento acerca de estos últimos tiempos, todo está en detalle, amados hermanos. Ninguna palabra faltará, dicha por nuestro Dios, por los santos profetas, también en el Antiguo, pero también por estos hombres y mayormente por nuestro Señor Jesucristo, que profetizó estos últimos tiempos y que Él nos señaló y nos dio las señales, amados hermanos, de estos últimos tiempos, y que tenemos nosotros, debemos nosotros como iglesia, hermanos, no ser neófitos, iglesia santa de Dios, no ser ignorantes, perdónenme la palabra. No debemos ignorar las escrituras, porque el que ignora las escrituras, permítame dar un ejemplo, es como el que alguien se transporta de una ciudad a otra y tiene que coger una carretera. Hoy es muy fácil las aplicaciones y todos esos medios, pero cuando no había una aplicación y te facilita la aplicación y te lleva y te da y aún te habla, porque la aplicación te habla, a 500 metros voltea a la izquierda, a 300 metros sigue por el carril derecho y te habla la aplicación. Algunos dirán: uy, pastor, ¿usted en dónde está? Hermano, si usted no sabe que estas aplicaciones hablan, siéntese un ratico y póngale y déjele que le hable aquí en la ciudad también. Irá aquí en la ciudad también le habla. Pero si usted ignoramos esas aplicaciones, ignoramos las señales que están de esa ciudad a otra ciudad, que nos indican el camino, que nos indican las señales, que nos indican el desvío por donde hay que coger las flechas, para donde dice esta ciudad. Si vas de Cali a Bogotá, pues el destino es Bogotá, ¿cierto, amados hermanos? Pero si usted ignora todas esas señales y usted dice: ay, no importa, yo para eso tengo bastante dinero, tengo buen carro, tengo una 4x4 y tengo bastante gasolina, no importa que la gasolina esté alta por las nubes aquí en Colombia, nada, no me importa nada de eso, no. Ignoro las señales. ¿A dónde va a parar usted, hermano? ¿A dónde va a llegar usted? El pueblo de Dios no puede actuar de esa manera. Sería necio actuar nosotros de esa manera. Sería alguien necio, alguien ignorante, que ignora las señales, que sabe que tiene que llegar a su destino, ¿cierto? Y que promedia un tiempo para llegar a ese destino, un tiempo, ¿cierto? Que ya está promediado también. Y que usted dice: llego a tal hora. Pero si usted se desvía del camino, la iglesia tenemos que nosotros ver las señales de acuerdo a las escrituras. Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó. Una de esas las tenemos allí dentro de esas profecías acerca de Jesús. Solo le estoy diciendo a usted que Mateo, en varios textos, usted puede colocar en el celular a buscar una palabra y usted puede colocar cumpliese, y ahí se va a dar cuenta. Para que se cumpliese el cumplimiento. Amén. En Juan también encontramos algunos. Lucas, por ejemplo, Lucas 21:22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21:22. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Miren, en los profetas y en los salmos, dice el Señor, era necesario.
que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, está hablando Cristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Y Juan 12:38, ya le dejo tarea a usted, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, Juan 12:38, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Amén. Bueno, siguiente profecía, número 11. Y yo le voy a pedir al pastor perdón, pero hermanos, es que, como les decía inicialmente, si esto fuera de darle un texto a usted del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, pare y ya, le doy chao, hermanos. Pero siento una responsabilidad el que Dios me haya entregado esta forma. Pero usted debe comprender lo que se cumplió en el Señor, lo que fue dicho por estos hombres, y que se cumpliese, porque esto afirma y afirmará en nuestros corazones nuestra vida espiritual. Amén. Isaías, su ministerio en Galilea. Isaías capítulo 9 versículo 1 y 2. Isaías capítulo 9 versículo 1 y 2. Amén. Dice la palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Usted va a colocar, como yo le indiqué la semana pasada, al lado de Isaías 9, ese texto, esos dos textos bíblicos, al lado le va a colocar CP, o cumplimiento de la profecía, y eso es en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, usted va a colocar ahí, tome nota a un lado, 4, 12 al 16. Coloque una flechita allí. Algunas Biblias traen en la parte de abajo esa referencia que lo lleva a usted a ese mismo texto, Mateo capítulo 4, del 12 al 16. Pero para que usted no se olvide que es una profecía cumplida del Señor, una profecía de Isaías, aproximadamente 740 años antes de Cristo. Mire cuántos siglos que el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo de Dios, profetiza de Jesús. Y lea conmigo entonces capítulo 4 de Mateo, si usted ya está allí. Dice Jesús, o dice la palabra: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Amén. Luz que les resplandeció. Amén. Isaías, permítame leerle aquí, dice Isaías, en Isaías 9, capítulo 1, dice un comentario de que dice: ahora somos transportados hacia la venida del Mesías. El territorio norte de Israel, llamado la tierra de Neftalí, que había llegado a ser despreciada por los invasores, será hecha gloriosa. Galilea de los gentiles fue donde el Salvador pasó su juventud, el Señor, y también fue escena de mucho de su ministerio público. La primera venida de Cristo trajo luz a Galilea. Su segunda venida, oiga, traerá alegría a la nación y pondrá fin a la esclavitud y a la guerra. Pero la primera venida trajo ¿qué? Luz. Permítame, dice la tierra de Neftalí. Aquí se describen, dice, las áreas de Galilea o de Galaad. Cuando dice aquí Pekah o Rezín, rey de Siria, intentaron que Judá se uniera a su alianza anti-Asiria, provocaron otra invasión de Asiria. Eso sucedió aproximadamente 732 años antes de Cristo. Esto sucedió, pero esta profecía el Señor la estaba también relacionando con la venida del Señor Jesucristo en aquellos tiempos, para que se cumpliera la palabra en Cristo Jesús. Dice que Galilea y Galaad, y convirtió los tres territorios en tres provincias asirias gobernadas por gobernadores de designación real. Estoy hablando de Isaías. Dice que Zabulón y Neftalí, en la frontera del norte de Galilea y al oeste del río Jordán, fueron las primeras poblaciones en sufrir la invasión, amén, de este rey, el rey asirio. Segunda de Reyes, para los que están tomando nota, capítulo 15, versículo 29, usted lo puede ver en su casa. Y su caída marcó el comienzo de días oscuros para Israel. Estamos hablando, mire, 730 años de Cristo. Cuando dice el Señor llenará de gloria, en Isaías, al decir la primera vez, se refiere a que los días fueron tenebrosos en aquel entonces, pero al fin Dios transformará esa devastación en honra. Y aquí me refiere, el Nuevo Testamento aplica esta profecía sobre la honra de Galilea al tiempo de su visitación por parte de Jesucristo en su primer advenimiento, que acabamos de leer, Mateo 4, 12, 16. Vuelvo y leo otra vez aquí. Me gusta este comentario. El Nuevo Testamento aplica esta profecía sobre la honra de Galilea al tiempo de su visitación por parte de Jesucristo en su primer advenimiento. Ahora, déjeme leerle también comentarios de Mateo capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Dejando qué? A Nazaret. Cierto tiempo transcurrió, dice, entre los versículos
versículo 12 y versículo 13. Dice, cierto tiempo transcurrió entre estos dos versículos. Escuche usted. Entre el versículo 12 y el versículo 13. La estancia de Jesús en Nazaret terminó abruptamente cuando fue violentamente rechazado por las personas de Nazaret, quienes trataron de asesinarlo. Si usted puede ir a Lucas capítulo, vamos a ver, Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿vino a dónde? Jesús en Nazaret es el título. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. ¿Y qué? Se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Bueno, ahí estaba el Señor. ¿En dónde? En Nazaret. ¿Y qué pasó allí, hermanos? El versículo 29, yo podría narrarle todo lo que usted dice, Señor, el Espíritu de Dios está para que se cumpla la Escritura. Y Él lo dijo. El versículo 21, perdón, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. O sea, yo soy el cumplimiento de esta Escritura. Y esa gente, hermano, no tardó en ira, no tardó, hermano, en sucumbir, al punto, dice el versículo 28 y 29, que al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Para qué? ¿Para qué? Para despeñarle. Pero increíblemente dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo ante una multitud puede pasar en medio de ellos y no lo toman, no lo agarran? Hermanos, invisible a los ojos de ellos. Mas él que pasó por en medio de ellos y se fue. Hay otro texto que no recuerdo la escritura, que dice el Señor que también pasó por en medio de ellos, y cuando uno estudia y va, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Ve usted entonces en Mateo capítulo 4, donde estábamos leyendo, para que se cumpliese que el Señor, después de haber sido violentamente rechazado por las personas de Nazaret, quienes trataron de asesinarlo, se estableció entonces en Capernaum, donde él, es importante, dice aquí, poblado en la ruta comercial de extremo del mar de Galilea, donde Capernaum también fue el hogar de Pedro y de Andrés, Santiago y Juan, y donde los evangelios dicen que el Señor estuvo ministrando extensivamente en Capernaum, para que se cumpliese entonces la palabra del Señor. ¿Ve usted? Los planes divinos de Dios.
¿Dónde estaba? En Nazaret. ¿Y a dónde quería yo Dios que estuviera? Donde Dios había dicho por medio de su Espíritu Santo en Isaías. Era necesario que el Señor reposara en esa tierra, porque ahí iba a ministrar, allí iba a tomar, allí iba a elegir, allí iba a hacer su ministerio. Por eso su ministerio, ¿en dónde? En Galilea. Y hermano, traigámoslo algo acá a nosotros. Dios te tiene en un ministerio, y Dios te tiene aquí en Cali, Colombia. Quizá Dios mañana, tu ministerio, posiblemente Dios va a estar en otra ciudad. ¿Estás listo? ¿Estás sensible a la voz de Dios? ¿Estás preparando tu vida? Andrés, Dios te ha hablado. Mi hermano Diego, mi hermana Elena, a ustedes dos el Señor les ha hablado. Y no sabemos, Dios, que suscite, que pase, y tengamos que salir abruptamente, tal vez, en los propósitos divinos de Dios para desarrollar tu ministerio, sea aquí o sea fuera en otro lugar. ¿Entiende usted? ¿Comprende usted? ¿Usted no cree que Dios tiene propósitos con nosotros? ¿Usted no cree que Dios tiene propósito con usted como lo tuvo con el Señor? ¿Usted no cree que Dios quiere cumplir su palabra en su vida? Quizá, ninguno de nosotros aparecemos ahí en la Biblia, hermano. A ver, ¿alguien tiene un nombre aquí bíblico? A ver, Andrés, ¿cierto? Andrés. Sí, Andrés tiene nombre. A ver, ¿a quién más? Sara. Y quizá nuestro nombre no esté allí implícitamente, ¿no? Luis Romero, Ángela Vanegas, Juan Diego Salazar. Pero ¿qué dicen las escrituras de nosotros? ¿Qué dice el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar? Y mira, cuando estudiaba, Dios me hacía hacer aquí un poquito de pare, porque eso también es contigo. Esto no solo fue con el Señor Jesucristo. Y obviamente está escrito su nombre para que se cumpliese la escritura en Cristo. Pero también lo que fue escrito de nosotros para usted que me está escuchando, viendo en este canal, también fue escrito para usted. Y quiero que mediten esta noche. ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? Y nuevamente le digo, cualquiera quisiera de pronto ya, tenga, hermano, este antiguo y este nuevo. Es necesario detenernos ahí en las escrituras. Y le voy a entregar a usted, para que usted lo lea en su casa, la 12ª profecía como profeta, Deuteronomio 18:15.
Dios me permita acabar esto pronto y no utilizar el tiempo del pastor como pastor o el general acá. Pero quiero que su vida sea bendecida, quiero que usted tenga claridad que lo que se escribió del Señor no fue cualquier cosa. No lo tenemos que desestimar, amados hermanos. Tenemos que ponerlo en muy alto, así haya pasado, así se haya cumplido. Pero no podemos poner en desestima lo que se ha cumplido, porque si ponemos en desestima, no estimamos, no ponemos atención en lo que se cumplió en el Señor, hermanos, no es lo que Dios quiere. Deuteronomio 18:15 y Juan 6:14, el cumplimiento de esa palabra. Y yo le voy a dar textos a usted para que usted los lea, pero yo le voy a después aclarar, ampliar mucho más, porque el pueblo judío esperaba un profeta como Moisés, y por eso inclusive le preguntaron a Juan el Bautista: dinos, ¿tú eres el que esperamos? En Juan 1:19, ahí está una conversación. Estos hombres, estos sacerdotes, estos fariseos, estos hombres mandan a preguntarle, con sus discípulos también, a preguntarle a Juan el Bautista, en Juan 1:19, 21, 26, 27. Y él responde: yo no soy. El pueblo judío, el pueblo que esperaba, eran conscientes, los sacerdotes, la ley estaba de los profetas, las profecías estaban allí, leían cada profecía, leían a Moisés al detalle, creían cada palabra de Moisés al detalle sobre la venida del Mesías, sobre la venida de Jesucristo. Ellos la tenían no solo en su mente, en su corazón, vivían esperando ese tiempo de advenimiento, pero de la manera erróneamente, porque habían interpretado las escrituras a su manera, a su forma. Los otros textos son Juan 1:45, Hechos capítulo 3, versículo 19 y 26. Como profeta, como el verdadero profeta, y quiero dejar allí, dejarles a ustedes, y que podamos seguir continuando con las escrituras, amados hermanos. Padre bendito, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Yo te pido que aún en estos nos abras más el entendimiento, Señor. Y que iluminen nuestros corazones. Porque cada palabra que se dijo de usted, Señor, y se cumplió en esa primera venida y en la vida tuya, en el transcurrir de los días en la tierra. Todo al detalle, Señor. Así también serán para estos días finales, oh Dios. Pero también ilumínanos y ábrenos el entendimiento
¿Qué es lo que quieres con cada uno de nosotros, Señor? Porque sí hay una iglesia, y hay una iglesia que se reúne. Pero tú has constituido miembros. Tú has entregado. Y yo te pido que a través de este tiempo y de esta palabra, tú nos hagas entender y comprender el propósito que tienes con nosotros, con cada uno de nosotros aquí, Señor. ¿Para qué soy útil en tu reino? ¿A dónde me quieres llevar? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres y qué has escrito de mi vida en tu corazón, Señor? Para que se cumpla tu palabra en cada uno de nosotros también, Señor. Para que haya complacencia en el medio de ese cumplimiento de tu palabra en nosotros, en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de estos hombres y mujeres, santos y varones de Dios aquí, en esta casa. Oh Dios, y en los que están allá, Señor, que nos escuchan, que nos ven, allí en casa, donde estás, pregúntale a Dios: ¿qué es lo que tienes diseñado para mí, Señor? ¿Cuál es el camino? Porque cuando tienes la visión clara, lo que tiene Dios para Dios, caminarás en seguro y estarás allí. Y no verás los días pasar, sino que cada día será un propósito, amado hermano, en el cumplimiento de la palabra de Dios sobre ti. Porque es este tiempo que Dios nos permitió nacer, esta generación y quizás las últimas generaciones que estaremos aquí en la tierra. Pero ¿con qué propósito, señores, nacimos nosotros en este siglo XXI, Padre? En este 2023, hasta donde nos tienes hoy con vida, Señor. ¿Qué es lo que quieres con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que quieres hacer, oh Dios? Y te pedimos, nos des ese corazón sensible, humilde, como el de Cristo, que se humilló hasta lo más bajo, Señor, obedeciendo a esa muerte, a la muerte de cruz, por amor a tu nombre, por amor a usted, Señor. Gracias, Señor. Lleva a tu iglesia, Señor, a sus casas con bendición y anhelo más por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios me le bendiga.